tal? Buenas noches. Mi nombre es César Adrián García Nolasco y soy alumno de la Universidad Tominaga Nakamoto. El día de hoy hablaré acerca del derrame pleural. Y bueno, ¿qué es el derrame pleural? El derrame pleural consiste en la acumulación de líquido en el espacio pleural. Surge cuando la producción de líquido pleural pues es mayor a la reabsorción. En condiciones normales, el líquido pleural es de 15 a 20 mililitros de líquido pleural, conforme a lo que dice la guía de práctica clínica. Sin embargo, pues algunos otros artículos mencionan que es de 14 a 20 mililitros de líquido pleural normal. En Estados Unidos de Norteamérica, cerca de 1.5 millones de casos del derrame pleural ocurren cada año como consecuencia de una variedad de condiciones inflamatorias, infecciosas y malignas. En México el derrame pleural es muy frecuente, con una prevalencia de 400 casos por cada 100,000 habitantes al año. Y bueno, las causas más comunes son la falla cardíaca congestiva, la neumonía y el cáncer. Recordemos que en México tenemos un Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es el INER. Este hizo hace algunos años un estudio y encontró que la primera causa de derrame pleural son las enfermedades infecciosas con un 52.2%. Las neumonías y el derrame paraneumónico son del 24.7%, la tuberculosis al 8%, la TB y el VIH del 8.2% y el empiema del 11.3%. Las causas principales, bueno, más adelante vamos a hablar de lo que es el trasudado y el exudado porque, bueno, tengo que explicar. Pero bueno, vamos a ver como general las causas principales son las insuficiencias cardíacas, el síndrome nefrótico, la cirrosis hepática. Y bueno, de parte del exudado hablamos de las infecciones y estas pueden ser bacterianas, pueden ser virales, algún parásito. La neoplasia puede ser también causa de un derrame pleural y las enfermedades autoinmunes, entre otras, que aquí se encuentran en la presentación. Vamos a recordar un poco de anatomía y recordemos que nosotros tenemos una pleura pulmonar. El espacio pleural es un espacio virtual que está entre la capa visceral, que es la parte pulmonar, y la parietal, refiriéndonos a la parte torácica de la pleura, y estas, bueno, son membranas semipermeables. Recordemos que entre ellas, en condiciones normales, hay una pequeña cantidad de líquido pleural. Ya les habíamos mencionado, algunas bibliografías marcan que son de 10 a 15, como marca la guía de práctica clínica, otras lo mencionan como de 14 a 20 mililitros. Bueno, hay una cantidad de líquido pleural, ¿sí? Que es una pequeña cantidad de líquido ultrafiltrado, de plasma, que es drenado por el sistema linfático. En el derrame pleural, ¿qué pasa? Existe un acúmulo de la cantidad anormal de líquido en el espacio pleural, que ocurre por una alteración en la evacuación de este líquido, o más frecuentemente por un aumento de la producción. Y esto puede ocurrir si aumenta la permeabilidad capilar. Sí, y aquí nos vamos a referir a algo que es la presión hidrostática y la presión oncótica, que más adelante vamos a ver. Ambas pleuras están irrigadas desde la circulación sistémica. La parietal costal recibe su vascularización a través de las ramas de las arterias intercostales, mientras que las mediastínicas se sirven de las arterias pericardiofrénicas y la pleura diafragmática de las arterias frénicas superiores y musculofrénicas. El retorno venoso es diferente, ya que los capilares de las pleuras viscerales drenan
a las venas pulmonares. La circulación linfática tiene aquí un papel muy importante, ¿sí?, en la absorción de líquido pleural, también de células y algunas partículas que se encuentran en el espacio pleural. Pero bien, siendo el drenaje linfático de ambas superficies pleurales muy diferentes, pero el sistema linfático de la pleura parietal es la principal vía por la cual el líquido sale del espacio pleural, sobre todo a nivel de las zonas más declives. Y bueno, pues su finalidad es reabsorber para que no exista este acúmulo de líquido y se genere el derrame pleural. Recuerden que les había comentado acerca de lo que era el trasudado y el exudado. Esto nos vamos a referir más o menos bueno, más que nada a lo que es el contenido del líquido pleural, qué es lo que contiene el líquido pleural. Y bueno, les había mencionado que algunas causas, pero las más frecuentes son la insuficiencia cardíaca, principalmente de ventrículo izquierdo, la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico, ¿sí? Algunas otras causas, bueno, el paraneumónico, por una tuberculosis o por un empiema. Pero, ¿a qué nos referimos con trasudado y exudado? Bien, nos referimos a trasudado cuando existe en el derrame, ¿sí? En el derrame pleural, ¿por qué se va a dar un trasudado? ¿Sí? Tenemos una membrana capilar. Esta membrana capilar está en un nivel íntegro. Esta membrana capilar solamente lo que hay es una alteración en las presiones. Hablábamos de una presión hidrostática y una presión oncótica. ¿Qué va a suceder aquí? En el trasudado vamos a tener un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión oncótica. Recordemos que las proteínas, ¿sí?, que se encuentran en el torrente sanguíneo, estas son proteínas grandes, ¿sí?, que las vamos a marcar aquí con una bolita color negro, ¿sí? Y no pueden atravesar la membrana capilar de manera fácil. Por eso es que en el trasudado el líquido pleural contiene pocas proteínas, ¿sí? Y esto es característico del trasudado. Por otro lado, tenemos la glucosa. La glucosa sí puede atravesar fácilmente la membrana capilar y por tanto sí puede filtrar sin problema, así que la cantidad de glucosa que aparece a niveles del trasudado puede ser normal comparado con lo que se encuentra en el plasma. Así que no es de gran relevancia en los cambios de los niveles de glucosa. Pero ¿qué pasa con el LDH? Recordemos que el LDH es una enzima llamada lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica, que esta pues, se encuentra ubicada a nivel intracelular. Pero cuando hay una lisis celular, se elimina en plasma y pues puede aumentar. Por ejemplo, en el proceso de hemólisis, la hemólisis es decir, la ruptura o la muerte de los glóbulos rojos, la lesión de los glóbulos rojos, cuando sucede la hemólisis puede existir un aumento de la LDH, pero en ocasiones normales hay una concentración normal. O sea, esto es algo que puede ser normal. Porque los glóbulos rojos pues constantemente se encuentran, recordemos, en un constante cambio. ¿Por qué? Porque pues estos tienen una vida media de 120 días aproximadamente. Por tanto, pues hay una concentración probablemente normal de LDH en sangre, ¿sí? Vamos a encontrar pocas proteínas, ¿sí? En el trasudado vamos a encontrar pocas proteínas, una glucosa normal y una LDH pues también baja. Pero ahora bien, ¿qué va a pasar con el exudado? ¿Sí? Aquí sí vamos a tener una alteración de la membrana capilar. ¿Y esto por qué se va a alterar? Dices, bueno, pues la única manera o una de las maneras más importantes es porque existe un proceso inflamatorio. Y bueno, este proceso inflamatorio va a generar un aumento de la permeabilidad capilar. Si nos damos cuenta,
pues aquí la membrana capilar se encuentra alterada, no se encuentra pues estable como lo vemos del lado eh, izquierdo de la pantalla. Ahora bien, una vez que se aumentó la permeabilidad capilar, pues vamos a tener estas células proinflamatorias y estas van a favorecer el aumento de la permeabilidad capilar y la salida de sustancias como agua y esta pues acumulándose en los espacios potenciales, ¿sí? Va a empezar a acumular, se va a empezar a salir y se va a empezar a acumular, ¿ok? Y esto va a favorecer que la salida de agua se, eh, se quede en la cavidad pleural. Al inicio, pues va a ser un poco difícil saber de qué líquido, bueno, si estamos hablando de un trasudado o un exudado. Para eso, pues vamos a hacer un procedimiento que es la toracocentesis, ¿sí? Con la finalidad de extraer líquido pleural para, pues, llevarlo al laboratorio y saber cuál es el contenido de este líquido. Al haber un aumento, bueno, cuando existe un aumento cuando existe una alteración en la membrana capilar, ¿sí? Esta puede filtrarse, pues, proteínas grandes. Ajá. ¿Por qué? Porque existen grandes espacios por los cuales se pueda pasar estas células, porque pues, además recordemos que existe un daño endotelial. Aquí sí va a haber mucha cantidad de proteínas, porque se filtra por un aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? Y bueno, porque pues las sustancias pequeñas pues sin ningún problema van a pasar y aquí vamos a tener una gran cantidad de, pareciera que pudiéramos tener una gran cantidad de glucosa. Sin embargo, vamos a ver por qué disminuye. Pero bien, el LDH dijimos que pues era una enzima que puede atravesar con facilidad la membrana capilar. En el exudado, las citocinas proinflamatorias al atraer los glóbulos blancos a través del proceso de quimiotaxis, favorece la atracción del foco inflamatorio. Al haber una atracción de glóbulos blancos por la expresión de moléculas de adhesión de células por la atracción de células, estas células inflamatorias, que son los glóbulos blancos, ya sea linfocitos, monocitos, y también pudiera ser los polimorfonucleares, lo que va a estar ahí, bueno, van a estar ahí por un proceso de inflamación, como ya lo habíamos dicho, que puede ser infeccioso. Estos van a estar combatiendo como medio de defensa contra microorganismos, que pueden ser los causantes del proceso inflamatorio. Pero en fin, las células o microorganismos que tienen un metabolismo y que pueden consumir la glucosa, ¿sí? Y al consumir esta glucosa disminuyen el lactato de deshidrogenasa, ¿qué va a pasar con este LDH? En el contexto de una inflamación, las membranas celulares se vuelven con mayor capacidad de entrada del líquido intracelular y existe una destrucción celular. Por tanto, los glóbulos blancos, al destruirse y liberar su contenido, en este caso sería el LDH, pues van a aumentar el LDH en el líquido del derrame, bueno, sí, en el exudado. En este caso, el exudado, entonces tenemos un líquido con proteínas altas, ¿sí? Vamos a tener una LDH aumentada y bueno, la glucosa aquí, pues dijimos que las consumía, ¿no? Entonces, pues pueden estar o aumentadas o pueden estar normales. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la insuficiencia cardíaca? Dijimos que la insuficiencia cardíaca puede ser causa de un derrame pleural, pero ¿por qué? Recordemos que dentro de la circulación sistémica, una vez que regresa la sangre oxigenada por las venas pulmonares,
e ingresa a la aurícula izquierda, pues se abre la válvula mitral para llenar posteriormente el ventrículo izquierdo y posteriormente pues se abra la válvula aórtica y esa sangre se expulse y inicie la circulación sistémica. Sin embargo, como va a existir una insuficiencia cardíaca, o sea, va a haber una incapacidad para que esta sangre pueda ser enviada a nivel sistémico, pues entonces va a haber una... sí, pues la sangre va a regresar, ¿sí? Por medio de las venas pulmonares y se va a dirigir nuevamente hacia el nivel pulmonar. Como esta se está regresando, lo que va a pasar es que va a aumentar la presión hidrostática de las venas pulmonares, aumentando la presión. Una vez que existe el aumento de la presión, pues existe un aumento de la presión, una cantidad excesiva de líquido, pues, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Va a existir una salida por medio de los capilares, y esta, ¿qué va a pasar? Pues se va a acumular primero en un espacio pleural. Primeramente, va a ocasionar un edema agudo de pulmón y posteriormente un derrame pleural. ¿Qué va a pasar con la cirrosis hepática? En la cirrosis hepática, lo que vamos a encontrar es que, bueno, recordemos que el hígado es el que se encarga de sintetizar la mayor parte de las proteínas, y bueno, como este no va a tener el funcionamiento correcto, pues entonces va a existir una disminución de las proteínas en sangre, ¿sí? Porque no se van a estar sintetizando correctamente. Y al disminuir las proteínas en sangre, pues entonces va a disminuir también la presión oncótica capilar. Y si disminuye esto, pues entonces no hay quien regule la presión hidrostática. Por eso es que nuevamente va a existir un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión oncótica. En el síndrome nefrótico, ¿qué sucede? De manera general, existe un daño a nivel del glomérulo, ¿sí? Y bueno, si existe este daño, pues va a existir una eliminación de proteínas por vía renal sin antes ser enviadas para síntesis y se tenga que sintetizar de manera correcta. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues como no, se están eliminando de manera, pues digámoslo, casi directa, pues entonces la disminución de proteínas en sangre va a suceder. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Nuevamente va a disminuir la presión oncótica capilar, y pues si disminuye la presión oncótica capilar, no hay una regulación de la presión hidrostática. Y todo esto se va a ver reflejado en la acumulación de líquido a nivel de la pleura. Ahora, algo muy importante son los criterios de Lai. ¿Para qué? Para nosotros poder diferenciar en lo que es un trasudado y lo que es un exudado. ¿Cómo se va a hacer cómo vamos a tomar en cuenta los criterios de Lai? Pues se va a hacer primeramente una toracocentesis con la finalidad de extraer líquido pleural, y pues la idea es poder llevar al laboratorio y verificar de qué se trata, si se trata de un exudado o se trata de un trasudado. Para esto, toma en cuenta criterios relacionados, por ejemplo, con el LDH, que se encuentra en pleura y que se encuentra en suero. Estos los divide, y si el índice de LDH en pleura y el suero es menor a 0.6%, se considera un exudado, ¿sí? Si este índice es menor a 0.6%, se considera un trasudado. También considera la relación de las proteínas en pleura y las proteínas en suero. Si estas proteínas en pleura y en suero, al dividirlas, te da un índice mayor al 0.5%, pues entonces se considera un exudado. Si es menor, se considera un trasudado.
Por otro lado, dice que el LDH en líquido pleural, si este es menor a 2/3 del límite superior al LDH sérico, pues entonces es trasudado. Si es mayor, pues entonces se considera un exudado. ¿Qué pasa con la parte del diagnóstico? Aquí la clínica, la historia clínica, pues es la que nos va a dar, la clínica del paciente es la que más o menos nos va a ir orientando a cuál es la causa del derrame pleural. Sin embargo, los síntomas son muy variables y esto va dependiendo a la causa principal del derrame pleural. Sin embargo, pues normalmente nos vamos a encontrar con disnea, dolor pleurítico, tos seca. En algunos casos vamos a encontrar fiebre cuando hablamos de un proceso infeccioso, pero por ejemplo, cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca de ventrículo izquierdo, pues el derrame pleural normalmente dijimos que iba a ser bilateral, pero no va a ser doloroso ni vamos a encontrar fiebre. ¿Y qué vamos a encontrar en la en la exploración física? En la exploración física, al momento de la inspección, vamos a encontrar una disminución de los movimientos respiratorios, ¿sí? Ligeramente, y además vamos a encontrar un ligero abombamiento del lado afectado, y vamos a poder ver en la radiografía probablemente una desviación de, por ejemplo, la tráquea o el esófago hacia el lado opuesto, o sea, hacia el lado que pudiera estar más sano. A la percusión vamos a encontrar vibraciones bucales disminuidas o abolidas, mientras, aquí esto lo vamos a encontrar en la parte donde se encuentra el derrame, ¿sí? Y en la parte de las ápices pulmonares, probablemente, ¿sí?, vamos a encontrar las vibraciones bucales aumentadas, ¿sí? Entonces, donde vamos a encontrar vibraciones bucales disminuidas va a ser en donde se encuentra el derrame pleural. A la palpación vamos a encontrar sonidos mates o submates, y a la auscultación vamos a encontrar ruidos respiratorios con transmisiones de la voz disminuidas. La radiografía de tórax simple nos va a ayudar con el diagnóstico. Pero, ¿qué vamos a encontrar en la radiografía de tórax? Vamos a encontrar radioopacidades homogéneas que provoca el borramiento de los ángulos diafragmáticos, y vamos a encontrar probablemente el signo del menisco. Vamos a encontrar también borramiento del hemidiafragma, pero algo muy importante, solamente la radiografía va a detectar un derrame pleural, ¿sí? En anteroposterior, cuando se tenga al menos 200 mililitros de líquido pleural. La cantidad mínimo detectada en una radiografía lateral, pues es de 75 mililitros. Entonces, el diagnóstico pues es un poco complejo, ya que la sintomatología también pudiera llevarnos a la probabilidad de que exista alguna otra alteración a nivel pulmonar. Sin embargo, pues se tienen que considerar los criterios de Likes, tienen que considerar los antecedentes patológicos del paciente, a la exploración física se debe de ser muy atento, y bueno, pues en este caso, pues si ya se sospecha, nos tendremos que ir a lo que es una radiografía de tórax. Pero ahora bien, el primer procedimiento a realizar para establecer la etiología del derrame pleural, salvo que el diagnóstico sea evidente, se debe de extraer aproximadamente de 15 a 20 mililitros de líquido pleural. Y estamos hablando de una toracocentesis. Por otro lado, se puede hacer una biopsia pleural. Pero bueno, la biopsia pleural es cuando ya se tiene como la etiología de que pueda existir una tuberculosis, o que pueda se sospeche de un derrame pleural de malignidad,
¿sí? Y la toracoscopía, pues indica que el paciente mayores de 40 años, cuando el derrame pleural es un exudado, por el contexto clínico y características del líquido pleural, se ha descartado otra etiología. Solamente de esa manera pues se indica que se haga la toracoscopía. Ahora, algo muy importante. Cuando el derrame pleural es bilateral, las bibliografías mencionan que no es una ley, pero sí existiera la probabilidad de que pueda ser trasudado. Por otro lado, las 3T del derrame hemático pues son el tumor, el trauma y la tromboembolia pulmonar. El derrame hemático pues sucede cuando más del 50% del valor en sangre, y bueno, pues existe, y bueno, aparte es más frecuente cuando existe un traumatismo. Y bueno, se está indicado realizar una cirugía cuando el sangrado es mayor a 200 litros en una hora. El líquido pleural mayor a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico puede ser algo, no sé, a lo mejor paraneumónico o empiema. Si tenemos una gran cantidad de neutrófilos, pues estos aumentan en un proceso agudo, y pues entonces pudiéramos a lo mejor pensar en una neumonía, en un embolismo, en una pancreatitis probablemente, o en una tuberculosis. Y los linfocitos mayores a 50% de su valor normal, pues sugiere la probabilidad de que exista una tumoración. Y bueno, el tratamiento tampoco no es una regla de oro, porque pues dijimos que como tal el derrame pleural es secundario a una patología previa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en esto? Pues el tratamiento va a ser enfocado a la causa principal, o la que causa o la patología que desencadena el derrame pleural. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, pues el tratamiento pudiera ser a base de diuréticos y pues la restricción hídrica, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de una pues neumonía previa, pues a lo mejor pudiera ser antibiótico. Todo esto va enfocado a la causa principal que desencadena el derrame pleural. Y bueno, con esto termino el tema de derrame pleural. Y las bibliografías aquí se encuentran para que ustedes pudieran buscarlo en algún momento. Muchas gracias y espero les haya gustado.